continuar con ellas, viendo lo que eran las malformaciones del oído medio. Más que todo son malformaciones que se presentan a nivel de la cóclea y tenemos la malformación de Scheibe, de Alexander, de Siebenmann, de Michel y de Mondini. En la de Scheibe vamos a ver que el laberinto óseo es normal o casi normal. Es una enfermedad autosómica recesiva con aplasia de lo que correspondería al sáculo, a las espiras cocleares inferiores, y hay una pérdida de frecuencias medias y altas, significa 500, 1000, 2000 y 4000, 6000, 8000, y restos auditivos en el área de 250, 500 en la audiometría. En la displasia de Wien-Zimmermann vamos a tener una ausencia completa de lo que es el laberinto membranoso, o sea, de las estructuras que van a tener la conformación de la parte interna tanto de la cóclea como del vestíbulo y los conductos semicirculares. En la aplasia de Mitchell tenemos una aplasia laberíntica completa, lo que significa que hay una detección del desarrollo a nivel de la placa óptica durante antes de la tercera semana. Es una enfermedad autosómica dominante, donde hay falta de desarrollo del laberinto, tanto óseo como membranoso. El paciente tiene una sordera por ausencia del nervio auditivo y también puede haber ausencia del nervio vestibular. Generalmente corresponde al 0,01% de las malformaciones congénitas. Y en la displasia de Mondini vamos a observar que evidentemente hay un desarrollo parcial del laberinto óseo y membranoso. Es una enfermedad autosómica dominante. Hay una hipoplasia coclear con dilatación quística. El vestíbulo se haya dilatado, esto significa los conductos semicirculares, tanto el utrículo como el sáculo. Vamos a tener un acueducto dilatado y corto. El ganglio y nervio auditivos y el nervio vestibular van a estar presentes y vamos a tener una audición en frecuencias bajas o medias que corresponden a 250, que está aquí, 500, 1000 y 2000. Es la más común de las malformaciones congénitas y generalmente se recomienda a los pacientes el realizar un implante coclear como tratamiento. Luego tenemos la hipoacusia neurosensorial hereditaria, que se clasifica en dos categorías, las sindrómicas, ¿no? Y las hipoacusias no sindrómicas. Entonces, dentro de las hipoacusias no sindrómicas tenemos enfermedades autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, ligadas al cromosoma X y al DNA mitocondrial. Tenemos también las sindrómicas, que son el síndrome de Usher, el de Repson, el de Pendred, el de Alport, el braquiotorrenal y el de Waardenburg. El de Usher corresponde a una displasia cocleovestibular completa, retinitis pigmentaria, baja visión o ceguera nocturna y la disminución de la audición es una hipoacusia que va desde los 30 hasta los 120 decibeles con una alteración a nivel vestibular. En el síndrome de Repson, que hay acumulación del ácido fitánico, vamos a tener que hay una displasia de la cóclea y del sáculo. El paciente va a referir una polineuropatía. Vamos a tener ataxia, retinitis pigmentaria y hipoacusia sensorio-neural. En el síndrome de Pendred es un cuadro autosómico recesivo, donde se va a encontrar en el paciente un bocio difuso o hipotiroidismo asociado a hipoacusia sensorio-neural precedida de problemas de vértigo. Hay una dilatación bilateral del conducto vestibular
de los canales semicirculares, sobre todo el horizontal, y del vestíbulo. En el síndrome de Alport vamos a tener que existe una hipoacusia autosómica recesiva acompañada de una glomerulonefritis crónica que puede evolucionar con el tiempo a una insuficiencia renal. Se acompaña de hipoacusia sensorio-neural, que también es progresiva, y el paciente empieza a tener manifestaciones entre la primera y segunda década de vida, más frecuente en varones que en mujeres. El síndrome braquio-otorrenal tiene alteraciones renales, fístulas y quistes branquiales, malformaciones del pabellón auricular, fístulas preauriculares, va con una hipoacusia de tipo conductiva o mixta. En el síndrome de Waardenburg o heterocromía del iris, que es variable, puede estar asociada al labio leporino. Un paciente puede manifestar áreas de vitíligo, tiene displasia cantorum, hay hipertelorismo, hay una hipoplasia nasal, se acompaña de una hipoacusia sensorio-neural bilateral de tipo congénito. Y en el síndrome de Down vamos a observar una microcefalia, un retardo mental o hipodesarrollo. Vamos a observar en los pacientes generalmente baja talla, ¿no? Vamos a ver la presencia del epicanto, una inestabilidad atlantoaxial, un hipodesarrollo del conducto auditivo externo, se acompañan de otitis media serosas porque también hay problemas a nivel de la trompa de Eustaquio y generalmente cursan con hipoacusia conductiva. Existe una hipoplasia coclear asociada de primero, segundo y tercer grado, ¿no? En relación al número de giros que da la cóclea. En el tipo 1 solo hay un giro, en el tipo 2 solo dos, y en el tipo 3 evidentemente hay alteraciones en los. Tenemos un acueducto vestibular dilatado por detección del desarrollo a nivel de la quinta semana. Generalmente la cruz común está normal, ¿no? Y tiene una apertura de 0,4 a 1 milímetros, ¿no? Se habla de un acueducto vestibular dilatado cuando este tiene un tamaño mayor a 8 milímetros. Y en el conducto auditivo interno estrecho vamos a tener que mm, se presenta con un nervio cócleo vestibular ausente o subdesarrollado, generalmente es unilateral, hay una hipoacusia sensorio-neural congénita y el diagnóstico lo hacemos por resonancia magnética. También tenemos un conducto auditivo interno dilatado, que es mayor a 8 milímetros, con una hipoacusia sensorio-neural fluctuante progresiva. Existe una neurofibromatosis con hidrocefalia crónica y neurinoma del acústico. También se ha descrito la ausencia del octavo par, ¿no? Y vamos a tener que las sorderas neurosensitivas o neurosensoriales va a tener también un origen en el periodo perinatal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a atender un parto, las hipoxias perinatales pueden dañar tanto los núcleos cocleares, se puede producir una hemorragia y eso va a estar acompañado de bajo peso, el paciente va a requerir una ventilación mecánica prolongada, pacientes que también han tenido problemas de circulón de cordón, desproporciones, ¿no? Cefalopélvicas, cordones presidentes, inercia uterina, placenta previa, hemorragias maternas de cualquier causa y un periodo expulsivo prolongado. También pacientes en el perinatal que hayan cursado con hiperbilirrubinemia, meningitis virales o bacterianas, anomalías craneofaciales, malformaciones congénitas del oído interno. Y las hipoacusias sensorio-neurales adquiridas o congénitas, vamos a tener que considerar el TORS, ¿no? Que es la toxoplasmosis
la rubiola, la presencia del citomegalovirus, el herpes y la sífilis, que también van a producir hipoacusia sensorio-neural en el paciente. Y en el caso de que el paciente curse con una meningitis bacteriana, una parotiditis, sarampión, varicela, prematuridad, bajo peso al nacer, hiperbilirubinemia y el uso de medicamentos ototóxicos también van a desencadenar problemas de hipoacusia sensorio-neural postnatal. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos o en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos vamos a elegir una prótesis auditiva. No siempre en el paciente, si por ejemplo si es una audiometría ya sea tonal, la habitual, o si le hacemos potenciales evocados auditivos y podemos establecer a qué nivel es la pérdida, en cuántos decibeles, en qué frecuencias hay la caída. Entonces, también en casos severos, vamos a proceder a hacer uso del implante coclear, ¿no? Puede ser también un paciente que tenga una hipoacusia bilateral, entonces se va a tener que protesizar en forma bilateral. Puede ser que exista una pérdida mayor a 90 decibeles, lo que va a condicionar al uso de un implante coclear, ¿no? Y también con los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, vamos a poder evaluar el grado de pérdida. Entonces, el diagnóstico generalmente se puede detectar en neonatos mediante un aparato que detecta las autoemisiones acústicas y que se le hace un test en cuanto nacen los niños, sobre todo en centros hospitalarios que cuenten con el aparato de autoemisiones acústicas, ¿no? Entonces se hace un barrido en 48, en 70, a las 48 horas de nacido, a las 72 horas, a los 30 días, para poder establecer el diagnóstico. Generalmente, en menores de 3 años, vamos a realizar una audiometría de juego, ¿no? No vamos a poder utilizar como en un adulto el uso de un audiómetro, porque corremos el riesgo de que los niños en algunas oportunidades nos indiquen que respondan y en otras no nos indiquen o siguen jugando o se vayan a casa y no se haya podido completar un examen de medida de audición. Entonces también vamos a proceder a hacer potenciales auditivos evocados de tronco cerebral, ¿no? Para poder evaluar la integridad de la vía auditiva y retrococlear. Otro problema que tenemos en lo que es la audición es la presbiacusia, ¿no? Entonces, la presbiacusia es una enfermedad que afecta a la tercera edad, generalmente. Se va a producir una pérdida gradual de la audición en la mayoría de las personas según vayan avanzando en el tiempo. En otras palabras, envejeciendo. Entonces, podemos tener pérdidas de 30-35% de la audición, ¿no? Que va a una pérdida entre 65 a 75 decibeles. Podemos tener una pérdida de más de 75 decibeles y en esta época de la vida, vamos a tener que perder la discriminación de sonidos agudos durante las actividades del paciente. El cuadro clínico, evidentemente, pues en algunos casos podría empezar a los 20 años, pero generalmente empieza a partir de la quinta a sexta década de vida. En los varones generalmente es de mayor intensidad, la forma de comienzo es variable y depende de la velocidad de aparición y severidad de los síntomas. Hay dificultad para percibir los sonidos agudos hasta una mala discriminación de la palabra, ¿no? Entonces, alguna vez hemos visto que a una persona le están hablando y dos viejitos que están escuchando dicen, no, era niña, no, era una riña, no, era una niña.
y así sucesivamente. Entonces, las personas mayores generalmente nos van a pedir que les hablemos más alto y porque no escucho bien, o también nos van a indicar que hablemos pausadamente, ya que la discriminación auditiva, de acuerdo al número de palabras por minuto, va a descender. Es muy común que este problemita se acompañe de zumbidos y de mareos o vértigos. Con la presbiacusia, los sonidos a menudo parecen menos claros e inferiores en volumen. Esta esto contribuye a que la dificultad auditiva de la comprensión de lo que se dice. Entonces, el cuadro clínico es, evidentemente, los individuos con presbiacusia pueden experimentar varios de los siguientes signos, ¿no? Generalmente el habla les parece un murmullo, ¿no? O que la persona está hablando entre dientes y no articula adecuadamente las palabras o se encuentran mal enunciadas. Los sonidos de tono alto, como S, F y H, son difíciles de escuchar y distinguir. Las conversaciones, evidentemente, en un área cerrada no van a ser tan positivas para el paciente. Y la voz de un hombre va a ser más fácil de reconocer y de entender, ya que la frecuencia de voz de un hombre se halla en tonos graves, o sea, en la audiometría está hacia la izquierda, a diferencia de la voz de la mujer, que evidentemente es una voz más aguda, igual que la de los niños. Por lo tanto, muchas veces el paciente no logra discriminar lo que ha dicho. Ciertos sonidos van a parecer a estas personas molestos, ruidosos o excesivamente fuertes. También va a manifestar la presencia de tinnitus, zumbido, ronquido o un sonido de chicheo en uno o ambos oídos. Pues generalmente las presbiacusias las vamos a definir, ¿no? De acuerdo a Schoeneck en cuatro tipos. Una presbiacusia sensorio-neural, una presbiacusia nerviosa, una presbiacusia por atrofia de la estría vascular y una presbiacusia de conducción. Entonces, la presbiacusia sensorial generalmente está relacionada a una atrofia del órgano de Corti a nivel de la espina basal. Da una caída brusca en frecuencias agudas. Vamos a tener que existe una atrofia del órgano de Corti a nivel de la espina basal. Va a dar una caída brusca de la audición en frecuencias agudas y generalmente es de tipo progresivo conforme va avanzando la edad del paciente, ¿no? Sobre todo se presenta en la tercera década. La presbiacusia de neural o nerviosa es debida a la atrofia del ganglio espiral. Esta se inicia más tardíamente, pero se asocia a deficiente discriminación verbal y fónica. En los problemas de atrofia de la estría vascular vamos a tener que observar lo siguiente.
hay un familiar. En la atrofia de la estrella vascular también vamos a observar que afecta generalmente a todas las frecuencias, ¿no? Las frecuencias son estas: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, ¿no? Ahí vamos a observar una audiometría de tipo plano, vamos a ver una caída en todas las frecuencias, ¿no? Y va a ser de diferentes grados. Generalmente vamos a ver que hay un grado moderado de pérdida auditiva. Y en los problemas de conducción coclear, vamos a observar que hay una separación óseo-aérea. Generalmente en esta y presbiacusia de conducción coclear hay una rigidez a nivel de la membrana basilar que normalmente se inicia a partir de los 50 años de edad. Hay una curva audiométrica descendente de caída en agudos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Tenemos que buscar signos funcionales, ¿no? Normalmente la pérdida auditiva es bastante lenta, progresiva y debemos de señalar que no existen manifestaciones ni signos clínicos antes de los 60 años de edad. Es una enfermedad que se presenta más en la cuarta década o antes de los 60 años. Podemos distinguir tres estadios de la presbiacusia. Un estadio sin traducción clínica, normalmente pasan desapercibidos y existen muy ligeras modificaciones de la percepción de los sonidos. Luego vamos a tener un lado, vamos a hablar de un estado de incidencia social donde observamos que cuando a partir de la frecuencia 2000 se presenta una pérdida de más de 30 decibeles que va avanzando con la edad, el paciente deja de compartir con la familia y con las amistades y se va a un estadio de aislamiento que cuando la hipoacusia ya afecta de modo importante la comunicación, entonces la persona afectada generalmente ya deja de participar en reuniones familiares, reuniones sociales, reuniones de grupo. Entonces la hipresbiacusia se va a acompañar de ciertos signos, ¿no? Esos signos son el acúfeno, que generalmente se origina sin ningún motivo, aparece progresivamente, generalmente en tonalidades agudas. Los vértigos se presentan no con manifestaciones típicas, ¿no? Ni manifestaciones neurovegetativas, son dificultades más estáticas y relacionadas en la mayoría de las cosas con el desplazamiento de las personas. Y vamos a observar cambios graduales de efectos acumulativos de la exposición repetida a los sonidos diarios que va a ir a causar pérdida de audición. Tanto los problemas de tráfico, ¿no? De personas que trabajan en construcción, ¿no? Van a tener también problemas a nivel del nervio auditivo. Entonces, se ven afectadas también personas que trabajan en oficinas ruidosas, por ejemplo, en cuidados intensivos, en fábricas o expuestas a equipos que producen ruido, ¿no? Así como al uso de música a muy alta intensidad. Entonces, aquí tenemos diferentes frecuencias que van registradas en las abscisas, ¿no? En el eje de las abscisas. Y vamos a tener que, normalmente nuestra evolución audiométrica es así. Hasta los 20 años podemos a tener una audición en cero, en -5 o en -10 y una baja muy mínima en frecuencias agudas.
A partir de los 40 años se puede tener comprometida la frecuencia de 2000 con una caída a nivel de tonos agudos que están en este rango. Y luego vamos a tener que, a partir de los 60 años, ya va a haber una caída del nervio auditivo que lleve a que tenga que utilizar un audífono. ¿Qué causas van a agravar estos problemas? Van a agravarlo problemas metabólicos como la diabetes, la hiperuricemia, la insuficiencia renal y otras enfermedades, problemas de tipo cardiovascular, diversas intoxicaciones exógenas, factores nocivos relacionados a la exposición de ruidos fuertes, cambios relacionados con la edad a nivel del oído interno, del oído medio o a lo largo de las vías nerviosas que van hacia el cerebro. Entonces, existen otros factores como que con efectos acumulativos de ruidos ambientales. Estamos hablando de personas que trabajan expuestas al ruido durante más de 8 horas, pérdida de las células del órgano de Corti, ¿no? Factores hereditarios, un proceso de envejecimiento y efectos secundarios de algunos medicamentos. Entonces, la pérdida auditiva nos va a generar un grado de dependencia, ¿no? Vamos a ver que si existe una mayor dependencia de 37%, va a generar en el paciente una dependencia moderada. Se produce dependencia severa generalmente en el 14% de los casos. Hay un 31% que va con una dependencia ligera, ¿no? Y una dependencia total generalmente en el 6% de los casos. Entonces, el tratamiento, no existe un tratamiento específico que mejore la audición y el paciente pueda escuchar de nuevo como cuando era jovencito, no. El objetivo del tratamiento está destinado a mejorar los síntomas, porque evidentemente la pérdida auditiva no le va a permitir comunicarse, va a tener que utilizar algún aparato de ayuda auditiva. Entonces, vamos a ver que la administración de ciertos medicamentos como vasodilatadores, ¿no? De acción central, como los derivados del ergotamina o de la sinaricina, nos van a ayudar a mejorar la circulación a nivel del oído. Luego, también vamos a recomendar al paciente el uso de vitaminas, ¿no? Que nos ayudarían un poquito a mejorar las mucosas, a mejorar las células, ¿no? Y los audífonos, evidentemente, van a beneficiar a muchas personas, pero para ello tenemos que hacer un examen de logoaudiometría, que es el que nos va a, nos va a permitir el integrarse socialmente al paciente. Tenemos diferentes modelos de audífonos. Hay de audífonos que van dentro del conducto auditivo externo, que son intracanales, como estos de acá, que tienen solamente una antenita que parece un pelito que sale. Tenemos audífonos de concha que van a ocupar todo este espacio. Existen los audífonos retroauriculares como estos, que van a ir colgados detrás de la orejita, el implante coclear, que es este que va adherido hacia la calota, y nosotros tenemos que enseñar ciertas estrategias tanto a los pacientes como a los familiares, ¿no? Entonces, tenemos que indicar que los audífonos van a ser recomendados solamente para algunas personas y para algunos tipos de pérdida. Entonces, por ejemplo, pérdidas, vamos a tener que estos dispositivos van a ayudar a mejorar la audición, ¿no? El paciente presenta una mejor capacidad auditiva, ¿no? En algunos casos usan una especie de amplificador telefónico. Generalmente los pacientes escuchan mejor en altavoz que cuando está pegado el auricular del celular hacia la oreja, ¿no? Y hay personas mm, que van a tener que ser sometidas a un entrenamiento de lectura de labios, ¿no? O al uso de señales visuales para determinar lo que se está hablando. También los sistemas de frecuencia modulada
hacen que los sonidos sean mucho más claros, ya sea con o sin audífonos. Y para prescribir un audífono, lo ideal es hacer una logoaudiometría. Entonces, la logoaudiometría nos va a clasificar el grado de comprensión del lenguaje, ¿no? Es la habilidad de escuchar y procesar el lenguaje. Generalmente se va a evaluar en las frecuencias de 500, 1000 y 2000. Entonces, acá hay una hipoacusia de transmisión con buena inteligibilidad en las curvas A y B. En la curva C y D tenemos que generalmente se asocian a problemas endonucleares, por lo que ya no existe una buena discriminación de los sonidos y de las palabras. Entonces, la hipoacusia retroclavicular es generalmente muy bala y va a dar al paciente no poder comprender el lenguaje, ya que no hay un buen procesamiento a nivel cortical para la traducción de estos estímulos. Entonces, ¿quiénes prescriben audífonos? Los puede hacer el otorrinolaringólogo, lo puede hacer el audiólogo previa audiometría, ¿no? Son los dos únicos profesionales autorizados. Entonces, el otorrinolaringólogo tiene que evaluar al individuo con problemas de audición para hacer el diagnóstico y excluir trastornos sistémicos relacionados que podrían contribuir al problema. El audiólogo generalmente es como un técnico de rayos X que tiene funciones específicas. Mide la audición e identifica el tipo de pérdida auditiva. Entonces va a determinar si evidentemente el audífono es necesario en un paciente. Un paciente que tiene una pobre discriminación, es decir, una pobre comprensión del lenguaje, ¿no? Generalmente se pasan al paciente 70 palabras que son fonéticamente equilibradas, que significa, por decir, mama, pala, ¿no? Entonces el grado de beneficio va a hacer que la persona se pueda integrar a la familia y a la sociedad. Aquí tenemos un audífono de concha auricular, evidentemente es pequeño, pero al estar en la concha, a veces, sobre todo las mujeres, nos resistimos, ¿no? En el caso de los varones, evidentemente no es fácil realizar esto. ¿Con quién vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con una sordera profesional, es decir, con pacientes o personas que están expuestos a ruidos intensos por más de 8 horas, ¿no? Sordera coclear, por donde hay problemas vasculares por modificación de la irrigación coclear y por desinterés metabólico secundario. El examen clínico evidencia uno por hipoacusia móvil, donde casi siempre la sordera se acompaña de acúfenos y de vértigos en mayor o menor grado. Luego tenemos la dificultad de la discriminación, donde el problema de integración auditiva depende del estado mental de la persona. Entonces, va a tener que ser apoyada tanto por un psiquiatra como por un psicólogo para mejorar su estado de formación. Y las dificultades de discriminación, el primer problema con los que enfrenta el paciente es la integración auditiva. Esto va a depender del sistema en el que se encuentre el estado del sistema nervioso, de la destrucción psicológica e intelectual de la persona y evidentemente va a generar dificultades laborales en la universidad, en la familia, en el trabajo, ¿no? Y vamos a tener que
ser muy cuidadosos para que el paciente no sufra el hecho de que sea discriminado en el trabajo por un problema de baja audición. Luego tenemos las hipoacusias autoinmunes, dentro de ellas va a haber una disfunción arterio disfunción donde vamos a ver una hipoacusia neurosensorial progresiva, generalmente bilateral, que no es explicable, que se asocia a acúfeno y a vértigo. En la hipoacusia asociada a trastornos inmunológicos, vamos a tener a la artritis reumatoidea, al lupus, a la tiroiditis y a otras enfermedades. La ototoxicidad, debemos tener en cuenta siempre qué medicamentos se tienen o no que administrar a un paciente. Entonces, la ototoxicidad, evidentemente hay una disfunción coclear y vestibular provocada por fármacos o por sustancias no farmacológicas. No se conoce la incidencia de ototoxicidad inducida por medicamentos, porque no hay muchos estudios ni seguimiento. En Estados Unidos han sugerido una incidencia de 1,6 a 3 casos por 1000 pacientes tratados con cualquier fármaco. Recordemos que la ototoxicidad, por su duración, puede permanecer irreversible hasta 15 días. Puede ser también una ototoxicidad transitoria o reversible, de acuerdo con la parte afectada. Vamos a tener, si afecta la cóclea, vamos a tener un daño en el órgano de Corti, va a haber la presencia de sordera y acúfenos, puede ser un problema a nivel vestibular, donde vamos a encontrar daño en también el órgano del equilibrio y alteraciones del mismo. Entonces, para considerar toxicidad tenemos una lista de medicamentos, ¿no? Dentro de ellos tenemos a los aminoglucósidos, como son los macrólidos, tenemos también, aparte de los aminoglucósidos, tenemos las tetraciclinas, como la doxiciclina, la minoxidil, vamos a tener al cloranfenicol, a las sulfas, a los diuréticos, a los salicilatos. También tenemos que los antineoplásicos van a producir problemas de ototoxicidad, los bloqueadores beta-adrenérgicos, los antimaláricos, como la cloroquina. Recordemos que en una época se habló que el COVID se podía controlar con cloroquina, el clotrimazol, el metronidazol, algunas vacunas, ¿no? Muchos pacientes han quedado con tinnitus post-COVID también. Y vamos a ver que generalmente estos medicamentos van a producir determinados daños tanto a nivel de la cóclea como al vestíbulo, que como habíamos mencionado previamente pueden ser irreversibles, ¿no? De acuerdo al nivel de sangre que haya existido en el paciente. Entonces, la ototoxicidad, vamos a considerar otro tipo de fármacos ototóxicos, como la terapia con oxígeno hiperbárico, la ventilación mecánica con presión negativa, algunos agentes anestésicos, anestesia epidural con punciones lumbares, la bromocriptina, que tiene una toxicidad coclear por altas frecuencias y de forma reversible. Cuando se evalúa la presencia de ototoxicidad, es necesario tener en cuenta como factores como qué fármaco se va a administrar, cuál es la vía de administración, obviamente por vía endovenosa o por vía intramuscular, el daño va a ser más precoz, ¿no? ¿Cuál es la dosis que se va a administrar? Tenemos que ver cuál es el estado de ese oído, podemos hacer un examen audiométrico previo para ver cuánto perdió. Tenemos que tener en cuenta ciertas enfermedades que van a modificar la farmacocinética de algunos medicamentos, todos en relación a la función renal. Y clínicamente vamos a tener que, si se produce una toxicidad coclear,
Va a haber un tinnitus agudo y continuo y una hipoacusia de percepción bilateral. Si va a tener el paciente problemas de disminución en la audición, ¿no? Entonces tenemos que ver si están acompañadas tanto de tinnitus, le vamos a preguntar al paciente si ese tinnitus es permanente o es intermitente, si lo nota más en la noche o en el día, ¿no? Y generalmente cuando vayamos a hacer la audiometría vamos a encontrar una hipoacusia perceptiva bilateral. En cambio, si la ototoxicidad se produce a nivel del nervio vestibular, vamos a tener que el paciente nos va a referir la presencia de náuseas, de inestabilidad o vértigo, de ataxia, de vómitos y de un nistagmus posicional. Entonces, el antecedente va a ser una batería de exámenes, como está el screening auditivo, en primer lugar, unos potenciales, el estudio de la vía auditiva, vamos a hacer una audiometría, ¿de acuerdo? Y una impedanciometría, así como también un examen con diapasones. El tratamiento generalmente siempre va a ser suspender el fármaco que está generando este problema. Entonces, luego vamos a tener un problema de sordera súbita, que es una emergencia médica, donde hay una pérdida auditiva neurosensorial de 30 o más decibeles en más de 3 frecuencias continuas. Se presenta un cuadro de disminución de la audición que evidentemente lo va a dejar con una audición residual que no siempre se va a recuperar, ¿no? Entonces se evaluar una audiometría en la que se van a, sobre todo, observar pérdidas en 3 frecuencias, ¿no? Y esta pérdida auditiva se produce en 72 horas o menos, ¿no? Se presenta en 5 a 20 por 100.000 habitantes al año, generalmente es unilateral, bilateral solamente un 4 a 10%, y son pacientes que están entre la tercera a la sexta década de vida. Se presenta tanto en hombres como en mujeres. La sordera súbita puede ser de diversas causas, ¿no? Pero se ha visto que hay un factor común que es la hipoxia. Entonces vamos a tener una sordera súbita idiopática donde se desconoce la causa, la presencia de enfermedades infecciosas como desencadenante, traumatismos, por ejemplo, el barotrauma, mm, problemas inmunológicos de tipo virales, problemas vasculares de tipo hipertensión arterial, la presencia de trombos o la presencia de tumores, ¿no? De 2 a 3% de los casos cursan con neurinoma del octavo par o neurinoma del acústico. Pueden presentar un meningioma, pueden presentar leucemia, linfoma, mielomas. El uso de ciertas drogas tóxicas como algunos citotóxicos, antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, anestésico, ácido acetilsalicílico, también van a ser los causantes. Luego, nuevamente mencionar que el efecto de ciertas sustancias tóxicas como drogas citotóxicas, ¿no? AINES, aspirina, anestésicos como el sevoflurano, pueden también desencadenar un cuadro de sordera súbita. Problemas neurológicos como un accidente vascular cerebral, un ictus, ¿no? Un problema de migraña, el antecedente de esclerosis múltiples también puede generar una sordera súbita, así como problemas metabólicos a nivel de columna. Entonces, en la sordera súbita tenemos que tener en cuenta que es una urgencia médica, ¿no? Vamos a tener una pérdida súbita de la audición, la sensación de
de una plenitud óptica, o sea, de que tiene algo dentro del oído. El paciente va a escuchar su propia voz, a eso se llama autofonía. El acúfeno se encuentra en el 70% de los pacientes. Existe problemas de vértigos e inestabilidad a la marcha. Generalmente la audiometría nos va a afectar más frecuencias bajas, ¿no? O altas, o ambas, como lo que vimos hoy día en nuestra práctica. Vimos una caída tanto hacia el lado de graves, que son frecuencias bajas, tanto hacia el lado de las frecuencias agudas, ¿no? Y el paciente nos refiere que tiene el oído como adormecido, que ciertos sonidos andan distorsionados. Entonces, recordar que 2 tercios mejoran sin tratamiento y 3 tercios van a requerir tratamiento. Van a percibir también sonidos distorsionados y, como habíamos mencionado, 2 tercios de los pacientes pueden mejorar sin tratamiento. Entonces, recordar siempre que la audición normal va de 0 a 20. Existe una pérdida leve cuando va de 20 a 40, una moderada cuando está entre 40 y 60 decibeles, una sordera grave cuando es más de 60 decibeles y una pérdida auditiva total o anacusia a los 75 decibeles. Se habla que el factor común para la sordera súbita es la hipoxia, ¿no? Necesitamos hacer una adecuada historia clínica, un buen examen clínico. Generalmente la otoscopía nos va a mostrar una membrana timpánica íntegra, ¿no? Y también vamos a proceder a hacer una medición de la audición mediante audiometrías sucesivas, ¿no? Vamos a hacer cuando llega la consulta. Lo vamos a citar a los 7, a los 15, a los 30 días al paciente para ver evidentemente la mejoría de ese nervio auditivo, ¿no? Si logramos desinflamarlo, entonces ya a partir de la fecha, el paciente tendrá que dejar de consumir bebidas alcohólicas, consumir bebidas gaseosas, ¿no? También tenemos que evaluar un examen neurológico, evaluar los pares craneales y evaluar las funciones del cerebelo. En nuestro tratamiento vamos a tener que ver si podemos hacer un tratamiento específico o un tratamiento de naturaleza idiopática, ¿no? Entonces, si es específico, vamos a pensar en el uso de corticoides, vasodilatadores, antivirales, ¿no? Podemos hacernos apoyar con cámara hiperbárica u ozonoterapia, ¿no? El tratamiento generalmente en el tercer nivel, ¿no? Porque si bien es cierto que el 50% de los pacientes pueden mejorar sin ningún tratamiento, pero si tenemos la opción de entrar a un tercer nivel, entonces tenemos que ingresar al paciente, indicarle reposo, ¿no? Va a estar en cama. Podemos utilizar anticoagulantes como la heparina, vamos a darle un suplemento de oxígeno, vamos a indicar vasodilatadores vía oral, vamos a recomendar que no fume y vamos a darle una dieta hiposódica. Se puede administrar, ¿no? A nivel intratimpánico, un esteroide, que generalmente es la metilprednisolona a 40 miligramos en 4 dosis durante 14 días, ¿no? Entonces ponemos nuestro otoscopio, previa anestesia tópica, introducimos una jeringa de tuberculina con un cc de metilprednisolona, am, con una bránula, la introducimos en la membrana timpánica y procedemos a instalar la metilprednisolona en el oído medio. Entonces, la sordera súbita no va a estar en relación también con el estrés oxidativo biológico, en el sentido de que la ozonoterapia va a
disminuir el estrés oxidativo biológico, va a liberar autocoides, va a regular ciertos metabolitos tóxicos para nuestro organismo. Es un germicida de amplio espectro, evidentemente es un modulador inmunológico y mejora el tratamiento con oxígeno. Entonces, ante una sordera súbita de un paciente que nos diga que en 2 o 3 días perdió la audición, lo primero que tenemos que hacer es una otoscopía. Entonces, si la otoscopía está anormal, tenemos que ver si hay algunos otros problemas, ¿no? Si está asociada a vértigo, a tinnitus, a taponamiento del oído. Entonces, tenemos que pensar en ciertos diagnósticos. La presencia de un tapón de cerumen, que lo vamos a visualizar. Un cuerpo extraño puede haberse metido, generalmente se meten bolitas de papel, ¿no? O puede haber también algún problema de una otitis externa o vamos a ver problemas de otitis media, ¿no? Y si evidentemente vemos una otoscopía normal, ¿no? Tenemos que excluir la exposición a sonidos intensos, el uso de drogas, ¿no? Ah, si el paciente ha estado expuesto a alguna cirugía o si ha tenido un traumatismo encefalocraniano, ahí vamos a proceder a realizar una audiometría que nos va a confirmar el diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta factores de buen y mal pronóstico, ¿no? Entonces, iniciar tratamiento con prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilogramo peso durante 10 días y remitir a un otorrino para descartar otros diagnósticos diferenciales. Entonces, la sordera súbita tiene problemas de pronóstico. Puede tener un buen pronóstico, ¿no? Si el tratamiento es precoz, 65% mejora luego de 15 días, 25% se recupera al 100% y 25% no mejora. Y los factores de mal pronóstico son cuando se asocia a una velocidad de sedimentación globular elevada, cuando en la audiometría hay pérdida de más de 90 decibeles, cuando el problema es bilateral, cuando la persona es muy mayor y cuando se asocia a vértigo. Entonces, también tenemos que recordar que el mundo es ruidoso, ¿no? Entonces, el mundo, mm, al ser ruidoso, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que proteger la audición de tanto de nuestra familia como también la audición de la sociedad, ¿no? Entonces, generalmente otros países ya tienen programas de protección ante el ruido. Por ejemplo, el distrito de San Isidro tiene y Miraflores, tú caminas por ahí y está prohibido tocar bocina, ¿no? Entonces, los conductores, si tocan bocina, en ciertas áreas son multados. Entonces, el nivel de intensidad del sonido es el siguiente, ¿no? Entonces, nuestro umbral de audición va desde 0 a generalmente hasta 120 decibeles. Entonces, una respiración tranquila, todos respiremos en este momento, percibiendo nuestros sonidos, a ver. Tiene una intensidad de 10 decibeles. Cuando entramos a la biblioteca, el sonido que existe en una biblioteca es de 20 decibeles. Cuando estamos conversando dentro de casa, generalmente, ¿no? O en un grupo pequeño, podemos llegar hasta 40 decibeles de intensidad en lo que es la conversación. Si estamos con una aglomeración de gente, por ejemplo, podemos decir la bendición, ahora que viene Semana Santa, ¿no? Cuando estamos en un restaurante, en un área donde lavan platos, vamos a tener de 50 a 60 decibeles, ¿no? El sonido que hace una aspiradora es de 70 decibeles, el sonido del tren es de 80 decibeles y generalmente el tráfico en la calle es de 90 decibeles. Si dos personas se ponen a pelear, también generan un sonido de 90 decibeles. Una perforadora eléctrica, que la hemos tenido a veces en casa para colocar una cortina, qué sé yo, emite 100 decibeles, ¿no? Un concierto generalmente va a alcanzar 110 decibeles cuando vamos, ¿no? Aunque no ha habido conciertos últimamente, pero ya habrán
nuevos. Un acto cívico también, el motor de un avión, que a veces lo escuchan cuando estoy dando la clase, va de 120 decibeles. El despegue de un avión es mayor en 130 decibeles, ¿no? Generalmente se ha medido la intensidad del sonido en un estadio, que es de 136 decibeles. El umbral que produce dolor en nuestro oído es de 140 decibeles, ¿no? La explosión de un volcán o un cohete en despegue se ha medido en 180 decibeles y se dice que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki generó un sonido de 200 decibeles. Entonces, el trauma acústico evidentemente es una exposición de la cóclea a un ruido muy intenso, de forma muy aguda, única, que generalmente es mayor a 140 decibeles. Entonces, esa gran intensidad va a ir a estimular las frecuencias altas o agudas que están en la primera vuelta del caracol, ¿no? Y de ahí vamos a tener, por eso que va a afectar a 4.000, 6.000, 8.000 decibeles. El trauma acústico nos va a producir una lesión de las células ciliadas y por último de fibras nerviosas del órgano de Corti. Se van a producir ruptura de estereocilios, tanto en células externas e internas. Va a haber una desorganización del retículo endoplásmico celular, van a producirse microhemorragias, ¿no? Va a producirse una avulsión celular, puede haber una ruptura incluso de la membrana basilar. Bueno, aquí no tenemos visualización de la membrana basilar, ¿no? Y también va a depender de la cantidad de energía traumatizante. ¿Y eso en qué se mide? En el tiempo de exposición y en la intensidad de exposición. Entonces, generalmente este es un ruido que lo vemos que va muy apiñado, o sea, es de gran intensidad, y eso también depende de la sensibilidad de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, en todo el grupo de la clase puede ser que 5 o 6 personas tengan nervios auditivos sensibles que sean susceptibles de generar un trauma acústico agudo. Hay que observar la presentación y frecuencia de vibración de las ondas, ¿no? Y si el paciente tiene patologías previas. Entonces, los traumas acústicos pueden ser por detonación, pueden ser por explosión o puede ser por contusión laberíntica. Por detonación, la onda de presión sonora es de 1 a 2 milisegundos. Es una agresión acústica breve, generalmente asociada a arma de fuego, que mejora en días y el pronóstico es bueno. Un trauma acústico por explosión, vamos a tener una onda de presión sonora mayor a 2 milisegundos. Se puede desgarrar la membrana timpánica, se puede luxar la cadena osicular, nos va a dar una hipoacusia mixta y a veces vamos a tener una audiometría plana. Y en un trauma por contusión laberíntica, generalmente un traumatismo cráneoencefálico, que genera una conmoción del laberinto como sin fractura de base de cráneo, se asocia a un trastorno vestibular central o periférico y también puede haber un trastorno vestibular central. Clínicamente, el trauma acústico nos va a producir dolor, que es la algiacusia, dolor a los sonidos, ¿no? A la exposición de los sonidos, nos va a dar disminución en la audición y nos va a producir tinnitus, ¿no? Entonces, la algiacusia es un dolor pasajero, o puede asociarse con sensación de desequilibrio, puede darle ansiedad e irritabilidad al paciente. Generalmente va a producir una hipoacusia sensorio-neural, o sea, caída en frecuencias de 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Y el tinnitus se va a presentar durante minutos y va a durar en el tiempo, ¿no? Puede ser meses o indefinido y puede ser de magnitud variable, ¿no? Entonces, aquí tenemos un trauma acústico leve, fase 1, un trauma acústico moderado, ¿no? Y hablamos de un trauma acústico severo en fase 3 y en fase 4. Entonces, la audiometría generalmente vamos a ver caídas a nivel de frecuencia 4.000, como podemos observar aquí en esta graduación, ¿no? Se ve una imagen en B generalmente que afecta más a 4.000.
Puede haber una pérdida leve cuando está entre 20 a 30 decibeles, a 40 decibeles, moderada de 40 a 60, a 55 decibeles. A partir de 55 se clasifica como una trauma acústico severo. Puede ser un cuadro bilateral porque está afectando tanto al oído derecho como al oído izquierdo, o puede ser simplemente unilateral. Entonces, no hay un tratamiento eficaz, ¿no? Que nos restaure la audición, sino simplemente vamos a tener terapia sintomática para disminuir la intensidad del tinnitus, ¿no? De inicio, lo que se trata es de recuperar la función cóclea, pero como ya hemos escuchado, va a haber una destrucción celular. Entonces, apoyamos con vasodilatadores y apoyamos con corticoides. ¿Cuál es la profilaxis del trauma acústico? Es el uso de protectores auditivos, ¿no? Generalmente trauma acústico en áreas de ruido intenso o personas que laboran expuestas a ruidos, ¿no? Pueden utilizar tapones auriculares, pueden utilizar auriculares de tipo concha, ¿no? O pueden utilizar este tipo de tapones. Ahora, existe otra patología que es el trauma acústico crónico, que se define como hipoacusia inducida por ruido. Es la exposición coclear a un ruido intenso de forma sostenida, ¿no? Generalmente son ruidos de más de 80 decibeles, con jornadas de trabajo de más de 8 horas durante 5 días, durante 10 a 15 años, ¿no? O sea, personas que trabajan en Coca-Cola, personas que trabajan en minería, ¿no? Personas que trabajan en construcción, hay una disminución de la capacidad auditiva, ya sea uniobilateral, parcial o total, ¿no? Que nos va a llevar a una hipoacusia sensorio-neural gradual, que generalmente es bilateral, aunque puede ser asimétrica. Todo depende de la intensidad del ruido, del tiempo de exposición, del tipo de ruido, si es continuo o interrumpido, de la edad del paciente, de la susceptibilidad individual, de enfermedades concomitantes y no usar sus protectores auditivos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Es la pérdida de células ciliadas, ¿no? Externas. Hay laceraciones de la membrana basilar con perforaciones, hay colapso de los vasos de la pared de la cóclea, ¿no? Y degeneración capilar. Entonces, en unas microfotografías electrónicas han visto que este es un oído sano con la disposición de las células auditivas, y este es un oído dañado por un trauma acústico donde vemos algunos estereocilios, ¿no? Células totalmente destruidas y algunas íntegras, ¿no? Aquí vemos también otra imagen de destrucción de la cóclea por exposición al ruido. Ahora, en el caso de hipoacusias inducidas por ruido, existe una clasificación que la diseñó Cocklob, que nos va a clasificar el nivel de hipoacusia inducida por ruido de acuerdo a ciertos grados, ¿no? Hipoacusia inducida por ruido 1, 2, 3, 4, 5, en base a si tienes las frecuencias, cuántas frecuencias tienes dentro de la normalidad y cuántas frecuencias por debajo de 55 decibeles al hacer una audiometría. Otra fotografía electrónica de hipoacusias inducidas por ruido o de trauma acústico. Entonces, en esa clasificación vamos a tener que dos tipos de problemas. Normal, cuando ninguna frecuencia ha sido afectada, y patológica, cuando vamos a tener ya sea un trauma acústico, una hipoacusia por ruido u otras alteraciones no debidas al ruido. Entonces, el trauma acústico puede ser leve cuando está por encima de 55 decibeles, y se habla de avanzado cuando la audiometría tiene una caída de más de 55 decibeles. Y las hipoacusias por ruido nos habla de una hipoacusia por ruido leve cuando solamente tenemos una o más frecuencias conservadas, moderada cuando todas las frecuencias están
conservadas, pero por encima de 55 decibeles, y avanzadas cuando más de una frecuencia se halla por debajo de 55 decibeles. Pues nuestra Constitución, a raíz del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En el año 93, contempla, ¿no? Que en el artículo 7 todos tenemos derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad, ¿no? Por eso también se ha hablado de que en la pandemia todos teníamos que haber guardado cuarentena en base a este derecho. Entonces, en el artículo 9 determina que el Estado va a definir las políticas nacionales de salud, ¿no? Y el Poder Ejecutivo va a normar y supervisar su aplicación. Por eso nos han dejado en cuarentena y hemos tenido que acatar las restricciones dominicales, las restricciones de horarios y de todo lo demás. Donde en el artículo 23 se habla que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria para el Estado. Entonces, por eso es que también se han creado los entes supervisores como la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional del Trabajo, de acuerdo, que va a supervisar, pues, a fábricas, ¿no? A cómo están llevando el asunto de la salud ocupacional de los trabajadores. Entonces, la Ley General de Salud, la 26842, hablan que toda persona tiene derecho a la protección de su salud y el derecho de la protección de la salud es irrenunciable, ¿no? Entonces, se habla en el artículo 100 que quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte, comercio de bienes o servicios tienen la obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. Por eso es que también ahora, por ejemplo, en salud, ha habido personas que han estado evidentemente en aislamiento, ¿no? Algunas hasta el primero de este mes han ido reingresando progresivamente, les han dado a ciertas patologías, ¿no? 30 días más a evaluar para ver si regresan o no regresan, ¿no? Y también han hecho que si tienes tus 3 dosis, sí puedes volver a trabajar, pero si no te has aplicado las 3 dosis, no puedes entrar a laborar. O renuncias o te vacunas. Entonces, generalmente en problemas de hipoacusia inducida por ruido, en trauma acústico, lo único que nosotros vamos a es apoyar con antioxidantes, tipo vitamina E, vitamina C, glutatión, podemos dar zinc, y vamos a recomendar a los trabajadores el uso de protectores auditivos, ¿no? Dentro de los protectores auditivos, evidentemente en el área de otorrino vamos a tener los auriculares, vamos a tener que el paciente use guantes, ¿no? Y zapatos de planta de goma. ¿Por qué? Porque evidentemente el ruido se transmite tanto por el aire hacia la membrana timpánica, se transmite por los sólidos, personas, por ejemplo, que hacen perforación, ¿no? Entonces el sonido va a entrar por sus brazos y va a ir hacia su nervio auditivo, o va a entrar por los pies y también va a dirigirse hacia el nervio auditivo por vía ósea. Entonces, un síntoma que tenemos que tener en cuenta, que es un problema evidentemente para los pacientes y para los profesionales, es el tinnitus. En el tinnitus vamos a ver que existe una percepción de un sonido en el oído o en el interior del cráneo, así lo refieren los pacientes, que generalmente se debe a daño en, en el nervio auditivo, que conduce a una pérdida, no por inhibición, deterioro de la vía central, ¿no? Es una pérdida de inhibición mediadas por GABA. Entonces, algunos pacientes pueden tener un tinnitus que esté en relación a una especialidad que es la psiquiatría, que lo van a definir como un tinnitus musical o un tinnitus verbal. Vamos a hablar de que el 7% pueden recibir tratamiento, 3,5 por ciento de los pacientes, como a pesar del tratamiento, se van a sentir agobiados, y el 0,8% va a indicar que no puede controlarlo, que no puede vivir, que
le dificulta su día a día, ¿no? Y generalmente el tinnitus se va a manifestar a partir de los 40 años. Puede ser que nosotros hayamos tenido un trauma acústico en la infancia. Generalmente, no sé si habrá habido algunos niños traviesos, sobre todo los varoncitos, que cuando era Año Nuevo, carnavales, ¿no? Se hacían cuetillos en Navidad también, todos los chiquillos agarraban esos pedacitos que quedaban y hacían explotar. Entonces, los susceptibles, obviamente, en ese momento han podido generar un problema de trauma acústico. Entonces, en la fisiopatología se habla una desproporción en la producción del glutamato, pérdida de la tonicidad de la membrana basilar por daño de las células ciliadas externas, liberación de dinorfinas a nivel del haz olivococlear con un pulso nervioso que se torna audible. El tinnitus puede ser objetivo o puede ser subjetivo, ¿no? Es objetivo cuando se debe a causas vasculares o a mioclonías relacionadas con la articulación temporomandibular o el músculo del estribo. Vasculares generalmente cuando el piso del oído es muy delgado y se puede percibir el latido de los órganos que discurren a través de él. Subjetivo cuando no hay una pérdida de audición en las caídas que hemos visto, cuando hay enfermedades de oído medio, por ejemplo, una otitis media crónica, donde hay una pérdida de la audición, y eso va a generar que haya pues frecuencias en 6.000, 8.000, 4.000, en 70, 80 decibeles, ¿no? Pacientes psiquiátricos también van a tener tinnitus subjetivo. El uso de ototóxicos va a dejar como secuela un tinnitus, un traumatismo encefalocraneano por fractura o lesión de la cóclea nos va a dejar un tinnitus y el neurinoma del acústico, que es un tumor de la vaina de Schwann del nervio auditivo, también nos va a producir tinnitus. Entonces hay que tratar de ver cuál es su origen o localización. Si es coclear, tenemos que averiguar qué pasa en el oído interno. Si es retrococlear, tenemos que ver qué está pasando a nivel del nervio auditivo, de la cisterna del ángulo pontocerebroso. Si es central, tenemos que evaluar cómo está el tallo encefálico, cómo está la corteza cerebral de ese paciente, tiene una localización intraxial, si es vascular, si hay algún problema arterial o venoso, si es muscular, como habíamos mencionado, a nivel de la caja timpánica, las mioclonías a nivel del músculo del estribo, alguna mioclonía bucofaringia o cervical también, ¿no? Y puede ser también un tinnitus de origen desconocido. Las causas del tinnitus son pérdida de la audición, exposición constante a ruidos intensos, enfermedades de oído medio, uso de ototóxicos, disfunción de articulación temporomandibular, hipertensión arterial, obstrucción del o bloqueo parcial de la circulación de la arteria carótida interna, ¿no? Lesiones cervicales, traumatismos encefalocranianos, enfermedades neurodegenerativas, problemas de estrés que van a acentuar el tinnitus y neurinoma del acústico. Entonces, en la anamnesis nosotros tenemos que preguntar cuál es el volumen, la tonalidad, la fluctuación, cuál es su sensibilidad a los sonidos. Va a decir, la voz de mis niños no lo tolero, nos va a decir, ¿no? Hay que averiguar si el paciente tiene problemas de depresión o ansiedad, si tiene problemas cognitivos, si tiene un sueño alterado. En la otoscopía tenemos que ver cómo está esa membrana timpánica. En la audiometría vamos a ver, ¿no? Vamos a evaluar cómo están las frecuencias, cuál es la intensidad de pérdida auditiva. Podemos hacer una timpanometría que nos va a medir el reflejo de la contracción del músculo estapedial, ¿no? Se pueden hacer algunos estudios electrofisiológicos y vamos a evaluar también cuál es el entorno laboral y familiar, ¿no? Del paciente. En el tinnitus existen algunos cuestionarios, que es el THQ, que es un cuestionario de reacción al tinnitus, que nos muestra el malestar psicológico del paciente. El THI, que es el grado de incapacidad que genera el tinnitus en el paciente, ¿no? Y en cuanto a su tratamiento, vamos a tener que pensar en un tratamiento de naturaleza etiológica, ¿no? Si nosotros hemos podido establecer cuál es la causa del tinnitus, vamos a
enfocarnos en esa causa para hacer el tratamiento. También, si no funciona aquello, vamos a proceder a recomendar al paciente el enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? A tratar mm, de que perciba menos ese sonido aplicando otros sonidos, ¿no? O vamos a hacer un abordaje multidisciplinario apoyándonos con un psicólogo, con un audiólogo, con terapia física, con nutrición, ¿no? Y vamos a proceder a utilizar ciertos fármacos, ¿no? En Estados Unidos han creado un unas multitabletas que le han puesto como nombre Tinnitus 911. ¿No? Entonces, dentro del tratamiento médico farmacológico podemos utilizar antidepresivos, podemos infiltrar lidocaína, podemos dar medicamentos anticonvulsivantes, porque a veces hay pacientes con migraña, podemos darle benzodiazepinas para que se tranquilice el paciente, ¿no? Si son hipertensos, tenemos siempre que evaluar aquello, ¿no? Si toma adecuadamente su medicación, si su medicación está funcionando para la terapia antihipertensiva, por ahí ya no está funcionando el antihipertensivo y tiene que adicionar otros medicamentos, entonces tenemos que hacer una interconsulta cardiología y otras alternativas de tratamiento es adaptar a algunos audífonos, ¿no? Entonces pone un audífono que genera un sonido y eso bloquea al tinnitus. Eh, También pueden existir algunos generadores de ruidos, hay terapias de habituación, ¿no? Les hacemos escuchar ciertos sonidos y hasta que el paciente se acostumbre y deje de estar estresado por ese sonido. También hay terapias de relajación, ¿no? Lo que decían flores de Bach, ir a un spa, recibir masajes, ¿no? Y también hacer fisioterapia, ¿no? Solo en el caso de que un tinnitus tenga un origen vascular. Dentro de las opciones terapéuticas adicionales están la acupuntura, está la estimulación magnética transcraneal, que es con un equipo que es el magneto. No sé si lo has visto en terapia física, seguramente que se los ha mostrado su docente. Terapia de comportamiento cognitivo ante un tinnitus persistente y molesto. Tenemos que educar a ese paciente, indicarle que no debe tener pensamientos negativos, que tiene que generar pensamientos positivos, emociones positivas, ¿no? Que tiene que tener percepciones mejores de la vida, ¿no? Y que tiene que tener un comportamiento y desenvolvimiento adecuado. Pues para enmascarar el sonido podemos utilizar a una radio, podemos hacer uso de la televisión, le vamos a decir al paciente que para dormir, programe el televisor para que se apague 30, 15 minutos después de que quedó dormido. Entonces así no va a percibir el sonido o que puede dormir con una radio que genere una música muy suave, que haga que no exista un silencio total, ¿no? O puede comprarse una almohadita que genera un sonido mientras el paciente está durmiendo plácidamente. Y también podemos hacer, como habíamos mencionado, algunos audífonos que tienen un adaptador de generadores de ruido para el tinnitus. Podemos utilizar generadores de sonido como que tienen un ruido de banda ancha, que tiene una igual intensidad y frecuencia. Vamos a ver eso en audiometría. Terapias de habitación, que es bloquea la percepción del sonido, reduciendo la reacción corporal que genera en el paciente. Terapias de relajación como la psicoterapia, la masoterapia, la hipnosis, ¿no? Y cuando el tinnitus es una emergencia o urgencia, ¿no? El tinnitus es una urgencia, pero cuando existe una pérdida sensorial aguda. ¿En dónde existe una pérdida sensorial aguda? En la sordera súbita. Luego tenemos los tumores del oído interno, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en el meningioma, el colesteatoma congénito, el schwannoma facial, hemangiomas y neurinoma del octavo par y neurinoma del facial. Entonces, los meningiomas generalmente van a estar en relación con el ángulo pontocerebeloso por donde emerge el conducto auditivo interno. Los colesteatomas que van a ir destruyendo
tanto las celdillas mastoideas y pueden comprometer el laberinto anterior y posterior. El schwannoma facial, que es un tumor de la vaina de Schwann, que afecta generalmente a personas de 30 a 50 años, nos va a generar problemas de parálisis facial, seguidas de hipoacusia. Generalmente hay una simetría facial en reposo, hay un cierre ocular incompleto en máximo esfuerzo, ¿no? Desviación de la comisura labial al lado de la lesión, borramiento de los pliegues nasogeniano y frontal, y el diagnóstico también lo podríamos hacer con una tomografía para ver si hay ese tipo de tumor. En el caso del neurinoma, también vamos a observar que es un tumor que se presenta en uno de 100.000 habitantes. ¿Alguien sabe cuál es la cantidad de habitantes que tenemos en Cusco? ¿Alguien recuerda si tenemos una población definida? Nadie, nadie. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, más o menos sabríamos, digamos que tengamos 2 millones de habitantes. Entonces tendríamos que tener 20 neurinomas del acústico en nuestra población, porque es uno por 100.000 habitantes. Generalmente se presenta entre la quinta a séptima década, corresponde a 8% de los tumores craneales, ¿no? Generalmente se encuentra en el 80% en el ángulo pontocerebeloso, es unilateral, que también puede ser bilateral, y crece 1 a 3 milímetros por año. Clínicamente vamos a tener síntomas otológicos, síntomas neurológicos y síntomas relacionados a una hidrocefalia. Entonces vamos a tener una hipoacusia sensorio-neural progresiva con mala discriminación, donde el paciente no va a entender todo lo que se le dice. A eso se refiere la discriminación, que está en un 50%. Va a presentar un tinnitus agudo, constante, intermitente, un vértigo ocasional que puede conversarse en un 80%, puede asociarse parálisis facial, neuralgia del trigémino, ¿no? Cuando hay tumores de 2,5 centímetros, ataxia, temblor o nistagmus, ¿no? Y el síndrome de hipertensión endocraniana que corresponde a cefalea, visión borrosa y papiledema. Entonces, los estadios son un estadio que va de 1 a 8 milímetros con síntomas focalizados, un estadio cuando se encuentra intra y extrameatal a nivel del conducto auditivo interno, cuando alcanza un tamaño de 2 hasta 2,5 centímetros, que generalmente tiene síntomas localizados en hipoacusia, problemas faciales, ¿no? Que son de vecindad y discretos. Y cuando el tumor es mayor a 2,5 centímetros, ya hay síntomas de vecindad según el daño y los síntomas concomitantes, ¿no? Generalmente son ya tumores extrameatales y mediales con compresión del tronco cerebral y del cerebelo. Los exámenes de diagnóstico que vamos a hacer en un paciente con neurinoma del acústico son audiometría, ¿no? Vamos a observar una hipoacusia sensorio-neural unilateral o bilateral progresiva en el 70% de los casos. Ya habíamos indicado que vamos a representar con una flechita para abajo cuando no hay respuesta. La logoaudiometría va a mostrarnos una curva de 50% de discriminación y la timpanometría nos va a mostrar un reflejo estapedial ausente o disminuido. Otro examen que vamos a hacer son los potenciales auditivos evocados, en el que vamos a medir el intervalo entre las ondas 1 a la 5, ¿no? Que generalmente van a ser mayor a 0,2 a 0,3 milisegundos, ¿no? O una prueba calórica que nos va a mostrar una hiperreflexia vestibular. La tomografía es superada más por la resonancia magnética, que nos va a permitir ver el tumor en toda su extensión, ¿no es cierto? Entonces vamos a medir a ese tumor, sí.
Y el tratamiento va a ser expectante, ya sea con radioterapia, se puede utilizar ese tratamiento, se puede realizar un abordaje por fosa media, fosa craneal media, abriendo aquí el techo, ¿no? Introduciéndonos hacia el ángulo pontocerebeloso o por vía retrosigmoidea, ¿no? Que es aquí atrás, ¿no? O también podemos hacer un abordaje translaberíntico, ¿no? Fresando la mastoides. Aquí vamos a ver este video. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ay. Dice que lo tenía en video. Perdón, perdón. Algo que esté por aquí. Entonces ahí se está fresando el hueso temporal, haciendo primero el corte. Con el nódulo navegador se ve dónde está. Esta es una meninge. Se está monitorizando.
Entonces, una cirugía de neurinoma empieza a las 8 de la mañana y generalmente termina a 5 o 6 de la tarde. Entonces, imaginan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Son 9 horas de cirugía. Ahora, no lo hace un solo cirujano, generalmente lo hacen en 2 equipos, ¿no? 2 equipos o hasta 3. Generalmente, cuando el acceso es por vía translaberíntica, entonces el otorrino, vamos a buscar ¿dónde está? El otorrino lo que se encarga de hacer es todo el fresado del hueso temporal. Entonces, fresan, ¿no? Luego se hace un abordaje a través del conducto del laberinto posterior y se accede hasta el ángulo interno, ¿no? Hasta el ángulo interno, y ya cuando se expone el ángulo interno, generalmente es una cirugía combinada con el neurocirujano, ¿no? Entonces, cuando se llegue a ese lugar, se les llama y ellos proceden al retiro del neurinoma, ¿no? Pero toda la exposición es evidentemente un trabajo de más de 6 horas para poder, tener este acceso, ¿no? Entonces, evidentemente es un acceso más inocuo que el acceso por vía de fosa craneal media o retrosigmoidea. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, esa cirugía también tiene complicaciones. Dentro de las complicaciones está el derrame de líquido cefalorraquídeo, que puede haber una pérdida de la audición, han visto semejantes tamaños de tumores, puede haber lesión del nervio facial, ¿no? Puede quedar tinnitus persistente, puede quedar desequilibrio en el paciente, ¿no? Pueden existir cefaleas persistentes, problemas de meningitis, o se puede producir un accidente vascular cerebral o sangrado cerebral. Por eso veíamos que ponían su Gelfan, sus hemostáticos en toda la zona operatoria. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta del grupo? ¿Todo quedó claro? Sí, doctorita, creo que todo está claro. Listo, entonces los dejo descansar y nos estamos viendo el próximo jueves en el mismo horario. Este próximo jueves es 18. Bueno, no tenemos feriados felizmente, 17. No tenemos feriados hasta Semana Santa, que es el 14 de abril. Listo, cuídense muchachos. Nos estamos Gracias, doctora. viendo. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego.